Adrián despertó con un sobresalto, pero lo primero que notó no fue el miedo o la confusión, sino el peso. Algo, o alguien, estaba encima de él. Su respiración se detuvo por un segundo mientras trataba de enfocar la vista. A través de la niebla del sueño, pudo distinguir una figura femenina, con piel de un tono pálido casi translúcido, y unos ojos completamente oscuros, como dos abismos insondables. El contacto físico era extraño, pero no de una forma incómoda. Al contrario, sentía una extraña calma en su pecho, como si estuviera siendo sostenido por una fuerza más grande que él mismo. Sus músculos reaccionaron al miedo, pero al mismo tiempo algo dentro de él le ordenó no moverse, no hacer ruido. No sabía por qué, pero debía permanecer inmóvil. La mujer sobre él se mantenía en silencio, con una postura que parecía más de observación que de ataque. Luego, lo entendió. Mi nueva sirvienta estaba encima de mí cuando desperté. Su razón me dejó sin palabras. La frase salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Fue lo primero que pensó al procesar la escena, pero la realidad era mucho más extraña que cualquier pensamiento que pudiera haber formulado en su estado de confusión. La mujer, que debía de ser la tal sirvienta, le miró fijamente. Había una seriedad indescriptible en su rostro, como si sus ojos estuvieran viendo más allá de la piel de Adrián, escudriñando su alma. No dijo nada, pero su mirada era penetrante, casi como si esperara algo de él. Algo, como si lo estuviera evaluando. Y de alguna manera, él entendió que no se trataba de una simple evaluación física. Su mente, aturdida y acelerada, trató de analizar la situación. No estaba en su apartamento habitual. En lugar de las paredes de concreto de su edificio en la tierra, estaba rodeado por un entorno completamente diferente. Las paredes parecían metálicas, como si fueran parte de una nave, pero más orgánicas, como si de alguna forma estuvieran vivas. Un sutil resplandor azul emanaba de las ranuras en el techo, y el aire tenía una fragancia ligera, casi a hierba fresca, algo que no podía asociar con ninguna tecnología humana. ¿Qué demonios estaba pasando? De repente, un sonido metálico rompió el silencio. Alara, la mujer sobre él, finalmente lo había decidido a llamar por ese nombre. Se levantó con movimientos felinos, rápidos, casi imperceptibles. En un instante, estaba de pie a su lado, observando el techo con una expresión de alerta. Adrián aún no entendía bien si su situación era una pesadilla o si algo mucho más serio estaba sucediendo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? La pregunta salió de su boca sin querer. Su voz sonaba ahogada, como si todavía estuviera atrapado entre el sueño y la vigilia. «Estás bajo mi protección, humano. No te preocupes, todo estará bien». «Por ahora», respondió ella, su voz suave pero firme. «Bajo tu protección». Adrián no podía creer lo que estaba oyendo. «¿Y qué significa eso? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí?» Antes de que Alara pudiera responder, una serie de fuertes impactos resonaron a través de las paredes metálicas. La habitación comenzó a temblar, y una alarma de tono grave comenzó a sonar. Un suspiro de tensión cruzó el rostro de Alara, quien de un solo movimiento se dirigió hacia una consola que apareció de la nada en el muro frente a ella. Con sus dedos, tocó rápidamente una serie de símbolos en la pantalla holográfica que emergió. Los dedos de Alara se movían con una velocidad casi sobrehumana. Sus movimientos eran fluidos y precisos, como si ya conociera de antemano cada uno de los sistemas dentro de esa nave. «Estamos bajo ataque. Y tú eres el objetivo». Las palabras de Alara fueron tan directas como frías, pero algo en su tono sugirió que no era una simple amenaza. Había un peso detrás de ellas, una verdad incómoda que Adrián no quería enfrentar. Antes de que pudiera procesar la magnitud de la situación, el sonido de los impactos se hizo más cercano. La puerta de la habitación se abrió de golpe con una explosión, y un torrente de aire comprimido hizo que Adrián se tambaleara hacia un lado. Ante él, un enjambre de drones de combate alienígenas irrumpió en la habitación. Sus ojos rojos brillaban con un resplandor mortal. Los drones eran de un metal oscuro, con alas de un material translúcido que zumbaban mientras se desplazaban por el aire como enjambres de insectos. «¿Qué diablos es esto?». Adrián apenas logró gritar antes de que un láser pasó a centímetros de su cara.
La adrenalina le inundó el cuerpo. La acción había comenzado, y lo que era un simple despertar en su cama se había transformado en una pesadilla alienígena. Alara no perdió ni un segundo. En un movimiento casi imperceptible, sacó un dispositivo de su cinturón y lo activó. En cuestión de milisegundos, una barrera energética se desplegó frente a ellos, deteniendo los rayos láser. Sin embargo, la energía de los drones parecía infinita. Alara giró hacia Adrián, quien aún estaba atónito. «Tú eres la clave para todo esto», le dijo, sus ojos brillando con una mezcla de urgencia y determinación. «Solo tú puedes detenerlos». Adrián la miró sin entender. No podía procesar todo lo que sucedía, pero había algo en la mirada de Alara que lo hacía sentir que no tenía elección. ¿Por qué lo estaba eligiendo a él? ¿Qué tipo de poder podría tener un humano para ser considerado la clave? «Vamos», gritó ella mientras empujaba a Adrián hacia una puerta oculta en la pared. Los drones seguían atacando, y el tiempo de las preguntas había pasado. Era hora de escapar, pero una pregunta seguía rondando en la mente de Adrián. ¿Estaba siendo protegido o simplemente estaba siendo arrastrado a una guerra mucho más grande de lo que su mente humana podría comprender? La nave retumbó nuevamente con un impacto. Adrián no tenía respuesta, pero algo en su interior le dijo que las respuestas llegarían más rápido de lo que esperaba. Y, tal vez, el destino de la galaxia dependería de lo que ocurriera en los próximos minutos. Adrián apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo cuando Alara lo empujó a través de la puerta oculta. La habitación que encontraron al otro lado era pequeña, apenas iluminada por una luz tenue que emergía de paneles incrustados en las paredes. Antes de que pudiera decir algo, la puerta se cerró tras ellos con un sonido sordo. Un escalofrío recorrió la espalda de Adrián mientras escuchaba el zumbido de los drones moviéndose por los pasillos cercanos. «¿Por qué me proteges?». Adrián soltó la pregunta sin pensar, su mente aún luchando por entender lo que había sucedido. Se giró hacia Alara, pero ella no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros brillaban intensamente mientras observaba una pantalla holográfica que apareció frente a ella, los dedos de la joven alienígena moviéndose rápidamente sobre los controles. «No tengo tiempo para explicaciones largas. Humano», respondió finalmente, con una voz firme que no dejaba lugar a discusión. «Solo sé que tu especie es crucial para lo que está por venir. Ellos, los Borrax, no lo entienden todavía. Pero tú eres diferente». Adrián frunció el ceño. «¿Diferente? Soy solo un hombre normal. ¿Qué podría hacer yo contra todo esto?». Miró a su alrededor, aún sin comprender el alcance de lo que sucedía. «¿Y quiénes son esos Borrax?». Alara lo miró fijamente, un leve destello de compasión en sus ojos, pero también una profunda preocupación. «No somos las únicas razas en este universo, Adrián. No todo lo que habita en el espacio es benevolente. Los Borrax son una de las especies más poderosas y despiadadas que existen. Durante siglos han conquistado planetas, exterminado civilizaciones y tomado lo que les pertenece. Pero hace tiempo, una guerra más grande comenzó, una guerra en la que los Borrax son solo una pieza del tablero». Adrián asimilaba las palabras de Alara, pero aún había algo que no comprendía. «¿Y yo qué tengo que ver en todo esto? Soy solo un hombre común. No soy un soldado, no soy nada». Eso es lo que ellos no entienden. Alara lo miró con intensidad. «Eres la clave para detener la guerra que se avecina. No soy yo quien lo dice, sino la marca. La marca que ahora tienes en tu piel es un artefacto ancestral, creado por una raza que existió mucho antes que cualquier otra en esta galaxia. Esa marca te da acceso a algo mucho más grande que cualquier poder militar. Te conecta con algo antiguo, algo que los Borrax desean destruir». Adrián intentó comprender, pero su mente aún estaba bloqueada por la incredulidad. «¿Cómo sabes todo esto? ¿Por qué estás aquí? ¿Y cómo es que sabes tanto sobre mi especie?». Alara no respondió de inmediato, y en su silencio, Adrián sintió una creciente sensación de peligro. Algo estaba sucediendo, y él apenas comenzaba a comprender su papel en todo esto. Ella parecía saber mucho más de lo que había dicho hasta ahora, pero su atención se desvió hacia la pantalla que flotaba frente a ellos, donde un mapa de la nave comenzó a parpadear. «Nos están siguiendo», dijo, tensándose.
Los Boraks han desplegado un escuadrón de élite para darnos caza. Si no nos movemos ahora, estaremos atrapados aquí. El sonido de los pasos en los pasillos cercanos retumbaba en las paredes de la nave, como si cada impacto fuera una amenaza mortal. Los drones no solo estaban en los pasillos, sino que parecía que la nave misma estaba siendo reconfigurada, como si fuera una trampa viva diseñada para cerrar cualquier salida. ¿A dónde vamos?, Adrián preguntó, el pánico comenzando a colarse en su voz. Sabía que tenía que mantenerse calmado, pero el nivel de la amenaza superaba todo lo que había experimentado antes. Alara lo miró con seriedad. Luego se acercó a una pared y la tocó con los dedos. Un panel se deslizó hacia un lado, revelando una especie de pasaje secreto. Este camino nos llevará a un sector fuera del alcance de los sensores. Tendremos unos minutos, tal vez menos, para ponernos a salvo. Pero tienes que estar preparado, Adrián. Los Boraks no se detendrán hasta conseguir lo que quieren. Con esas palabras, Alara se adentró en el pasaje y Adrián la siguió sin pensarlo. La oscuridad del corredor apenas permitía ver más allá de unos pocos metros, pero Alara parecía moverse con facilidad, como si hubiera recorrido este laberinto miles de veces. La sensación de claustrofobia se intensificaba con cada paso, pero no había tiempo para dudas. ¿Qué pasa si no soy lo que dices que soy? ¿Qué pasa si solo soy un hombre normal que accidentalmente está en el lugar equivocado en el momento equivocado? La pregunta de Adrián flotó en el aire mientras se apuraban por el pasillo. Alara se detuvo por un segundo y lo miró, y aunque su rostro no mostraba signos de emoción, había una presencia profunda en su mirada. Eso lo sabremos muy pronto. Pero lo que sé con certeza es que los Boraks no dejarán que sigas vivo si descubren lo que eres realmente. Y si te dejamos, destruirán todo lo que has conocido. El pasaje terminó en una gran sala de control, llena de pantallas y consolas que parpadeaban en un ritmo frenético. En el centro, un gran holograma de la nave flotaba en el aire, mostrando su posición y los puntos de acceso que aún estaban libres de vigilancia. Alara comenzó a teclear frenéticamente en una consola, sus dedos moviéndose con una rapidez que Adrián apenas podía seguir. «Este es el núcleo de la nave», dijo, mirando el mapa. «Si logramos llegar aquí, podremos acceder al sistema de control central. Tendremos acceso a las armas de defensa y a las rutas de escape, pero necesitamos más tiempo. El problema es que no tenemos suficiente». Un fuerte ruido de choque resonó desde los pasillos cercanos. Los Boraks estaban cada vez más cerca. Adrián sintió como su corazón latía con fuerza mientras pensaba en lo que podría venir. Estaba atrapado en algo mucho más grande que él, algo que ni siquiera había buscado. Pero algo en su interior le decía que tal vez, solo tal vez, podía hacer algo más que solo sobrevivir. «Alara», dijo, con la voz más firme de lo que se sentía. «¿Qué tengo que hacer?». Ella lo miró, una ligera sonrisa cruzando su rostro por un segundo, antes de que la seriedad volviera a tomar el control. «Sobreviver. Y no dejar que ellos te encuentren. Eso es todo lo que puedes hacer ahora. Pero te lo diré, Adrián, los Boraks no solo cazan a quienes se cruzan en su camino. Cazan a los que pueden cambiar el curso de la galaxia». La puerta de la sala se sacudió violentamente, y Adrián entendió que el tiempo se había agotado. La sala de control comenzó a retumbar con más fuerza. El sonido de los pasos de los Boraks resonaba por los pasillos cercanos, como una inevitable tormenta que se acercaba a su objetivo. Alara estaba concentrada en los controles, sus dedos volando sobre los paneles holográficos, pero Adrián sabía que el tiempo se estaba agotando. «¿De qué estás huyendo exactamente, Alara?», preguntó él, intentando desviar su mente de la amenaza inminente. «Los Boraks ya nos han encontrado. No podemos seguir corriendo». Alara apenas levantó la mirada, sus ojos oscuros destellando con la luz de los monitores. «Lo sé, y no estoy huyendo. Estoy protegiendo lo que queda de la última oportunidad. Todo lo que sabes de ti mismo, de tu mundo, está a punto de cambiar. Esa marca que tienes es más que un simple símbolo. Es un artefacto antiguo, Adrián, creado por una raza que ya no existe». «Una raza antigua». Adrián repitió, confundido. «¿Y qué tiene eso que ver conmigo? No soy más que un hombre común, una persona corriente.
¿Por qué me eligieron? Alara suspiró y se giró hacia él, su rostro finalmente mostrando un atisbo de empatía. No fuiste elegido, Adrián. La marca te eligió a ti, sin que lo supieras. El destino de tu especie, y quizás el de toda la galaxia, está entrelazado con esa marca. Y solo tú puedes activar el poder que contiene. No es algo que los Borrax puedan entender. Para ellos, eres una amenaza porque no pueden controlar lo que representas. Adrián estaba a punto de responder, pero un repentino estallido de energía los interrumpió. La nave tembló violentamente, y una explosión resonó desde el exterior. Los Borrax habían llegado. La nave estaba bajo ataque directo. ¡Rápido!, gritó Alara mientras pulsaba una serie de botones en la consola, abriendo una nueva puerta de emergencia en el otro extremo de la sala. No tenemos mucho tiempo. Ambos corrieron por el pasillo oscuro, con la sensación de estar siendo observados en todo momento. Los pasillos eran fríos y metálicos, con una tecnología que parecía de otro mundo. Alara no hablaba, pero Adrián podía ver la tensión en su rostro. Había algo en sus ojos que le decía que, aunque estuviera luchando por mantener la calma, no tenía respuestas completas para él. Pero algo más pesado que el miedo se estaba gestando en su interior. La sensación de que toda su vida había sido una preparación para lo que estaba por venir. Los Borrax son una de las razas más antiguas y destructivas del universo, continuó Alara mientras corrían por un pasillo estrecho. Su sed de poder y conquista no tiene límites. Durante siglos, han estado persiguiendo artefactos como el que tienes en tu piel, pero jamás habían encontrado uno tan potencialmente destructivo. ¿Destructivo? ¿Me estás diciendo que esta marca tiene el poder de destruir algo? Adrián preguntó, incrédulo. Lo que tienes no es solo un poder destructivo, respondió Alara mientras se detenía frente a una puerta blindada. Es mucho más. La marca conecta el cuerpo de su portador con las energías de un antiguo núcleo de poder, un artefacto que los Borrax intentaron controlar y destruir hace milenios. Ese artefacto está enterrado en algún lugar del espacio, y la marca es solo la llave. Tú, Adrián, eres la pieza final para desbloquearlo. Adrián tragó saliva, el peso de sus palabras comenzaba a pesar sobre su mente. Entonces, ¿me has traído aquí para que active esta cosa? Para que haga lo que tú y los demás no pueden. Alara lo miró a los ojos, y por primera vez, Adrián vio algo más que determinación. Había una gran tristeza detrás de su mirada. Sí. Y no te he traído aquí para que lo actives por mí. La galaxia ya está al borde de la destrucción. Los Borrax y otras razas están en guerra, y la única forma de ponerle fin es con esa marca. Pero no puedes activar lo que no entiendes. Entonces, ¿qué hago ahora? Adrián estaba empezando a desesperarse. Todo se sentía como una pesadilla surrealista, y la idea de ser la clave de algo tan vasto lo estaba devorando por dentro. Alara miró a su alrededor y, por un breve momento, su expresión se suavizó. Debemos llegar a la cámara de control central. Ahí podrás ver lo que nunca podrías haber imaginado. Solo entonces entenderás lo que eres capaz de hacer. Y luego, tal vez tengas una decisión que tomar. Pero justo cuando se disponían a avanzar, el sonido de los pasos mecánicos resonó de nuevo, esta vez más cerca, mucho más cerca. Alara frunció el ceño y se acercó rápidamente a Adrián. «Rápido. Sigue mis instrucciones», dijo en voz baja, antes de que comenzara a correr hacia una pared del pasillo. Un panel de acceso se abrió ante ella, revelando una red de cables y tecnología desconocida. «Sigue esta ruta, mantente cerca de mí». Adrián la siguió de cerca, pero su mente seguía girando en torno a la marca. Cada vez se sentía más extraño, como si algo dentro de él estuviera a punto de despertar. Una sensación que le decía que no solo se trataba de su supervivencia, sino de algo mucho más grande. Algo que podría cambiar el destino de su especie, o quizás de toda la galaxia. El pasillo que seguían parecía interminable, una red laberíntica de techos bajos y pasadizos cerrados, pero la urgencia de la situación hacía que el tiempo pareciera dilatarse. Cuando llegaron al final de la ruta, encontraron una puerta sellada. Alara comenzó a teclear en un panel que apareció en la pared, y la puerta se abrió lentamente. Dentro, el aire era denso,
cargado de una energía que hacía vibrar las paredes. En el centro de la sala había una estructura compleja, una especie de altar de tecnología alienígena. Pero lo que captó la atención de Adrián no fue la maquinaria en sí, sino la enorme esfera flotante que descansaba en el centro de la sala. Una esfera que irradiaba una energía oscura, casi palpable. «La clave», murmuró Alara, casi como si estuviera rezando. «Aquí es donde todo comienza. Aquí es donde la verdad sobre ti mismo se revela». Adrián se acercó lentamente, como si una fuerza invisible lo atrajera hacia la esfera. El aire vibraba con una frecuencia que hacía latir su corazón al unísono. La marca en su piel comenzó a arder. Era el momento de saber si estaba listo para lo que estaba a punto de desatarse. Si la galaxia aún tenía un futuro. El aire en la sala de control central era denso, cargado con la electricidad de lo desconocido. Adrián podía sentir la pulsación de la esfera en el centro de la sala, una vibración casi humana que parecía resonar en su pecho, como si cada latido estuviera sincronizado con su energía. La marca en su piel ardía intensamente, como si su cuerpo estuviera respondiendo al llamado de algo mucho más grande que él. Alara estaba en silencio a su lado, observando la esfera con una mezcla de reverencia y desesperación. Los Borraks no estaban lejos, y el retumbar de sus pasos se sentía más cercano con cada segundo que pasaba. La nave, ahora completamente bajo su control, comenzaba a temblar como si estuviera a punto de colapsar bajo el peso de lo que estaba por suceder. «Es el momento, Adrián», susurró Alara, sus ojos brillando con una intensidad que parecía traspasar todo el espacio que los rodeaba. «Debes hacerlo. La galaxia está al borde del abismo, y solo tú puedes detenerlo». Adrián tragó saliva. «No soy un héroe, Alara. Solo soy un hombre que no sabe lo que está pasando. ¿Cómo se supone que voy a hacer algo tan grande?» Alara no respondió de inmediato. En su lugar, dio un paso hacia la esfera, su figura pequeña en comparación con la vasta energía que emanaba de ella. Su rostro mostraba una expresión de tristeza, como si hubiera esperado este momento, pero también temía lo que vendría. «Tal vez no seas un héroe», dijo con una voz baja, pero segura. «Pero has sido elegido para ser la clave. Y aunque no lo entiendas, ese poder dentro de ti puede cambiar el curso de todo. Los Borraks están aquí, pero lo que ellos no saben es que la verdadera batalla no es solo por el control de la galaxia. Es por algo mucho más antiguo, algo que ellos no pueden destruir». Adrián observó la esfera con cautela, sin saber cómo reaccionar. La marca en su piel comenzó a brillar con fuerza, y de repente, un dolor punzante atravesó su cuerpo, como si una corriente eléctrica lo estuviera atravesando. La sensación lo hizo caer de rodillas, su mente nublada por el impacto de la energía desconocida. «Adrian», Alara gritó, pero su voz parecía lejana. El dolor era insoportable, pero algo dentro de él le decía que debía resistir. La marca en su piel brillaba con un resplandor cegador, y por un instante, Adrián sintió que todo su ser estaba siendo arrastrado hacia el centro de la esfera. Fue entonces cuando algo cambió. La energía que lo atravesaba dejó de ser dolorosa y comenzó a fusionarse con él. Era como si el poder de la esfera y la marca estuvieran reconociéndolo, aceptándolo como su portador legítimo. Un torrente de imágenes y sonidos llenaron su mente, revelando secretos que jamás habría imaginado. La historia de una civilización ancestral que había creado la marca, una raza que había predicho la caída de la galaxia y había dejado su legado en forma de la esfera. Un legado que solo él podía activar y que cambiaría el destino de toda la vida en el universo. «Esto es lo que debes hacer». Una voz profunda y resonante habló dentro de su mente. No era humana, pero Adrián sintió su poder como si proviniera de todas partes y de ninguna a la vez. «Despierta el poder que llevas dentro. El universo ya no puede esperar». Con un esfuerzo titánico, Adrián levantó la mano hacia la esfera. El dolor, aunque intenso, ya no era insoportable. Era como si estuviera conectado a algo mucho más grande que su cuerpo, algo que lo trascendía. Los recuerdos, los pensamientos de otras civilizaciones, fluyeron a través de él como un torrente imparable. La esfera comenzó a resplandecer con una luz cegadora, y una onda expansiva de energía recorrió toda la nave. Los Borraks que se acercaban cayeron instantáneamente,
sus cuerpos siendo desintegrados por la misma energía que Adrián ahora controlaba. Alara retrocedió, impresionada por la magnitud del poder que acababa de desatarse. «¿Lo has hecho, Adrián? Lo has hecho». Pero la alegría en su voz fue efímera, porque no todo estaba resuelto. Aunque los Borraks habían sido derrotados, algo más estaba por suceder. La nave comenzó a vibrar violentamente, y un estruendo atronador resonó por todo el edificio. Algo se estaba desmoronando, algo mucho más grande que cualquier batalla. «Tenemos que salir de aquí». Alara gritó, mirando a Adrián con desesperación. «Ahora es demasiado tarde para detener lo que has desatado». Adrián miró a su alrededor, dándose cuenta de que no había vuelta atrás. Lo que había activado en la esfera no solo había acabado con los Borraks que estaban a bordo, sino que también había comenzado a reactivar una red de energía antigua que conectaba todo el universo. Esa red estaba ahora alerta, lista para cumplir su propósito final. El poder de la marca había sido desatado, y con él, una fuerza mucho más grande que las razas que luchaban por el control de la galaxia. Adrián comprendió que el destino de toda la vida en el universo estaba en sus manos. «Vamos», ordenó, tomando la mano de Alara y corriendo hacia el pasaje de escape que había sido preparado para ellos. La nave estaba colapsando, pero el nuevo poder que llevaba dentro le daba la fuerza para desafiarlo todo. Los Borraks habían caído, pero había mucho más en juego ahora. El despertar de la antigua tecnología había liberado un poder tan grande que su impacto sería inevitable. Adrián ya no era solo un hombre común. Ahora, él era la pieza central en un juego cósmico mucho más grande que cualquier guerra. Y la última batalla no era solo por la supervivencia de una nave o una civilización. Era por el control de la propia energía que tejía el universo. El futuro de la galaxia dependía de lo que él eligiera hacer con ese poder.